Juan 6:35, en ese espíritu de oración, vamos a la palabra hasta el 40. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, o el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucite en el día final. No sé cuántos de ustedes, yo no soy de esa área, yo no soy de Humacao, pero ustedes que han pasado por Humacao, muchos de ustedes, han visto un mural dibujado, no sé si en la 30, no sé si en la 3, realmente no sé dónde está, pero sé que está allí, lo busqué por Google y busqué la información de un pintor que lo hizo, un mural, donde aparece Jesús tocando una puerta. Es dibujado como un Jesús tocando como una puerta. De hecho, Jesús tiene como dos perritos al lado de él en ese dibujo. Y dice Apocalipsis 3:20, ahí mismo lo dice en el mural: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. ¿Ha escuchado ese pasaje? ¿Ha escuchado? ¿Ha visto esa imagen? ¿Se la pueden imaginar? La iba a poner, pero no la puse. Y a pesar de que yo creo que fue una buena intención del que hizo el mural, poner esta pintura allí, aunque no sé si está violando el segundo mandamiento, no harás imagen, ¿no? Pero en fin, puso un mural allí. La realidad es que aunque fue una buena intención, es un pasaje muy mal interpretado. Es un pasaje de Apocalipsis 3:20 muy mal interpretado, porque esta imagen da a entender que Jesús está a la puerta y si el hombre quiere, le abre la puerta a Jesús, y si no quiere, Jesús se queda afuera con sus dos perritos tristes, y si llueve, le cae el aguacero encima. Este mismo pasaje mal interpretado, muchas personas dicen o han escuchado, no sé cuándo ustedes lo han escuchado, lo que pasa es que Dios es, o Jesús es un caballero. ¿Cuántos han escuchado eso? Él es un caballero. Él toca, él llama, pero si tú no quieres, pues tú sabes, él no puede hacer nada por ti. Él es un caballero. Pero este pasaje de Apocalipsis 3:20 está fuera de contexto. Interpretarlo de esa manera, porque fue escrito a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea estaba en una tibieza espiritual y Jesús los reprende a través de Apocalipsis y los llama a arrepentimiento a personas que ya son creyentes, que están en una iglesia. Y básicamente ahí es que está el texto donde dice: yo estoy a la puerta y llamo. En otras palabras, cuando dice yo estoy a la puerta y llamo, no está diciendo para salvarlos, sino para que yo tenga intimidad con ustedes. En otras palabras, como iglesia, han dejado de tener comunión conmigo, son tibios espiritualmente hablando, no están disfrutando de mi presencia, por eso yo estoy a la puerta y llamo. No está hablando de salvación. Es una reprensión a la iglesia. En ese contexto, cuando dice yo estoy a la puerta y llamo, no es sentido salvífico. En otras palabras, el llamado de Dios a esta iglesia es que vuelva a disfrutar la comunión con Cristo. Pero nada tiene que ver con un supuesto libre albedrío del hombre para escoger abrirle o no la puerta de salvación a Jesús. Porque Jesús es un salvador eficaz y sus propósitos no pueden ser frustrados, ni serán frustrados. Él no es un salvador impotente, no, sino que Él es un Salvador todopoderoso que vino a completar la obra de redención de su Padre. Y precisamente el pasaje que tenemos delante en Juan 6 es un pasaje que nos va a mostrar esta imagen y esta verdad de manera clara. Una imagen salvadora de un Dios
Todopoderoso. Recordemos, mis hermanos, que estamos en el Evangelio de Juan. Juan, de hecho, escribe este pasaje, este Evangelio, para que los que recibieron el Evangelio creyeran que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tuvieran vida en su nombre. Es un propósito evangelístico. Y recordemos que estamos en el capítulo 6, hay una multitud que fue alimentada y esta multitud, después del milagro de la multiplicación, busca a Jesús. Lo vimos hace 2 domingos. Pero buscan a Jesús por los panes y por los peces. Estaban detrás de Jesús porque querían recibir los beneficios de Jesús, no porque habían creído en él. Y Jesús los confronta. Los confronta. Hizo milagros entre ellos, multiplicación y sanidades. Les predica el evangelio, les dice, yo soy el pan de vida, yo soy. Pero de momento parecería Jesús un salvador fracasado. Hubo milagros, predicación, señales, profecías cumplidas, invitación a creer y nadie pasó al llamado. Parecería que Jesús hasta este punto era un salvador fracasado. Pero es aquí donde el Evangelio de Juan nos deja una de las verdades más claras acerca de la doctrina de la salvación, una de las verdades más preciosas. Jesús no es un salvador fracasado porque todos aquellos a quienes vino a salvar se van a salvar. Y no solo se salvarán, sino que cuando se salven creyendo en Él, nunca perderán la salvación que Él les dio. Por eso hoy veremos una salvación segura que no se pierde. Veremos en primer lugar, somos elegidos por Dios para salvación. Veremos en segundo lugar, la salvación no se puede perder. Y veremos en tercer lugar, el llamado y la promesa de salvación. Vaya conmigo el texto, no me crea. Vamos a la Biblia. Si usted lucha con esta idea, no me crea a mí, créale a la palabra. Créale a la palabra. Juan 6:35, mira lo que dice. Juan les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Pero miren el versículo 36, pero ya yo les dije que ustedes me han visto y no creen. Este versículo 35 que memorizamos esta semana es una de las revelaciones más hermosas de Jesús, uno de los yo soy de Jesús. Y claramente le está diciendo a esta multitud que vino a buscar a Jesús, yo soy esa fuente de vida espiritual que ustedes están buscando. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Si ustedes comen de mí, si ustedes se alimentan de mí, ustedes no van a tener hambre jamás ni sed jamás. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la multitud. Y luego de ese texto, yo creo que debía decir, el versículo 36 debería decir, y la multitud al entender y creer el evangelio se convirtieron al Señor y todos fueron creyentes y siguieron a Jesús. Se supone que dijera eso. O parecería que fuera a decir eso. Eso fue un clase de sermón lo que Jesús predicó allí. Pero no es lo que sigue en el pasaje. Miren lo que dice el versículo 36. Pero ya les dije que aunque me han visto, ustedes no creen. Ellos escucharon, ellos vieron las señales, pero ellos no creyeron y por lo tanto Jesús señala su incredulidad voluntaria. Ellos son totalmente responsables porque a pesar de que vieron, a pesar de que escucharon, ellos no quieren creer. Jesús señala su incredulidad. Esta es la responsabilidad humana del llamado de Dios a salvación. Y cuando dice Juan que Jesús ha venido, pues de tal manera amó Dios al mundo, usted ha leído ese pasaje, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Ha escuchado eso? Pero más adelante dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El que no cree, dice el pasaje, ya ha sido condenado. En otras palabras, la incredulidad está revelando un estado de condenación de esta multitud y Jesús lo señala. Pero justo cuando afirma en el versículo 36 que ustedes no creen, a pesar de que yo he visto, hay un giro en la conversación. Jesús no dice, y por eso yo estoy triste y me voy fracasado. Eso no es lo que dice Jesús. Ustedes no creen, bendito. Y ahora yo pues soy un salvador fracasado. Mire las señales, hice milagros, prediqué y ustedes no quieren venir. Soy un salvador fracasado.
no puedo cumplir la voluntad de Dios. No, eso no es lo que dice. Versículo 37, Jesús afirma que todo lo que el Padre le da, vendrá a él. Es decir, a pesar de que ustedes son responsables por su incredulidad y no vienen a mí, hay unos que el Padre me ha dado y ellos vienen a mí. Los que me da el Padre son los que vienen a mí. Este pasaje hace una distinción en un sentido entre los que el Padre le da, que son los que creen, y los que el Padre no le da, que son los que no creen. Indudablemente, mis hermanos, estamos ante la doctrina bíblica de la elección soberana de Dios en la salvación. Esta enseñanza en la Biblia nos dice que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a aquellos que iban a venir a Cristo por medio de la fe. Es decir, no solamente Cristo fue elegido para salvarnos, porque Cristo fue elegido como el medio de salvación, sino que también aquellos que creerían en Él, dice la Biblia, que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y la manera que son salvados son dados a Cristo para que Él los salve. Esto no es un asunto de Calvino o de la iglesia reformada, es un asunto bíblico. Juan 6 es claro, pero Juan 6 nada más no, hay muchos pasajes. Tito 1:1 dice Pablo, siervo del Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Eso está ahí. Y al pleno conocimiento de la verdad. Efesios 1:4, porque Dios escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Segunda Tesalonicenses 2:13-14 dice que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Romanos 8:30 dice que a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó y a los que justificó también glorificó. Romanos 9:11 cuando habla de Jacob y Esaú dice que cuando eran mellizos y no habían hecho nada malo ni bueno, para que se preservara el propósito de Dios, para que su elección permaneciera, dice el pasaje, no por obras, sino por aquel que llama, dice el pasaje. Mateo 17, Jesús hablando, dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel que el Hijo quiera revelárselo. Hechos 13:48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, dice Lucas escribiendo esto, cuantos estaban ordenados para vida eterna. Eso está en la Biblia. Mis hermanos, si usted lee la Biblia de tapa a tapa, Dios siempre ha sido un Dios que elige para la salvación. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Abraham fue llamado desde Ur de los Caldeos. Moisés fue llamado desde la zarza. David estaba cuidando las ovejas, Dios lo eligió. Aún el mismo pueblo de Israel dice, yo no te elegí porque eras un gran pueblo, sino porque era el más pequeño de ellos, para yo glorificarme por medio de ti. El testimonio de la Biblia es claro. Mire el versículo 37 nuevamente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No dice que algunos vendrán o tampoco dice si me abren la puerta entonces vendrán. Eso no es lo que dice el pasaje. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Pero mucho menos dice, y esto es bien importante, que el Padre me los da porque Él sabía que ellos iban a creer en el futuro. Eso no es lo que dice el pasaje tampoco. Y eso no es la enseñanza de la Biblia. Hay muchos que no pueden negar la elección de Dios, pero dicen que Dios elige porque Dios mira al futuro y dice, Él va a creer, por tanto yo le elijo. No, mis hermanos, Dios no tiene que mirar al futuro para aprender nada porque Dios conoce el futuro plenamente. Dice la Biblia que Él escoge antes de cualquier acción humana. Si Dios mira el futuro para aprender y entonces decir, pues como me escogió, yo lo escojo a Él, quiere decir que el hombre tuvo una iniciativa primero que Dios. Y Dios no sería omnisciente, tiene que aprender algo. Y eso no es posible, mi hermano.
esa doctrina pondría al hombre como el centro de la salvación y no a Dios, como claramente señala la Biblia. O sea que la Biblia es clara cuando dice que su elección fue por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso y no por obras, para que nadie se gloríe, mis hermanos. Eso quiere decir que Dios en su decreto divino ha elegido a aquellos que ha querido salvar. No por nada bueno en ellos, sino por su misericordia. Y dice el texto que todos vendrán, o sea, todos vendrán, todos estos elegidos van a ser salvos. Ninguno quedará fuera. Recuerden que estamos ante una multitud que ninguno respondió al llamado de Cristo. Y mira cómo Cristo les sigue predicando. Dice, ustedes no creen, son responsables, pero al mismo tiempo, todo lo que el Padre vendrá a mí, y ninguno será echado fuera al que viene a mí. Lo que Jesús está haciendo es sorprendente, mi hermano. Le está diciendo, yo no soy un salvador fracasado. Yo vine a cumplir la voluntad del Padre y se va a cumplir. Yo no soy un casi salvador. Yo soy un salvador. Ahora bien, en este mismo verso nos dice cómo ese hombre va a ser salvado. Mire el mismo pasaje, dice, el que viene a mí, de ningún modo yo lo echo fuera. En primer lugar, aquellos que el Padre ha elegido para salvación, dice que vendrán a Cristo. Y Él no los echará fuera. Esa es la confirmación externa del fruto de aquellos que Dios ha salvado desde antes de la fundación del mundo, o elegidos. Vendrán a Cristo, creerán en Él, confiarán en Él. Mi hermanos y hermanas, no es nuestro asunto husmear dentro de los decretos divinos a quienes Dios ha elegido y quiénes son o cómo serán. Nuestro llamado es el llamado del arrepentimiento para que vengan a Cristo. Nosotros no tenemos ese discernimiento y conocimiento. Ni el mismo apóstol Pablo, muchos dicen, no, pues si Dios eligió, pues no hay que predicar. No, Pablo dice, por eso hay que predicar. Porque Dios ha escogido. Es más, y lo hermoso de esto es que si Dios no hubiese elegido, ninguno fuéramos salvos, porque en nuestro pecado, en nuestra incredulidad, no hubiésemos escogido a Dios. No hubiésemos venido a Él. Pero ¿cómo se ve a aquellos elegidos? Aquellos que vienen a Cristo. Y todos los que vienen a Cristo, dice el pasaje, jamás serán echados fuera. No importa quiénes sean, de dónde vengan, dónde escucharon el evangelio, había sido una iglesia, en la casa, en la cárcel, en el monte, donde sea, cual fuera el trasfondo, los pecados que le caracterizaban, su raza, su condición social, todos los que vengan a Cristo no serán rechazados, serán salvados por Él. Todos serán recibidos. Miren cómo dice, de ningún modo, es bien enfático el texto, de ningún modo serán rechazados, no serán echados fuera. Cuando usted solicita un trabajo y es una posición que todo el mundo quiere y hay muchos solicitantes, usted tiene que pasar entrevistas, tiene que irse a hacer algunos exámenes, tiene que dar una buena entrevista, una buena presentación, pero usted no tiene seguridad de que lo llamen. Cuando usted solicita una universidad prestigiosa, muchos envían sus currículos, ensayos, entrevistas, trabajo, y hay muchos que quieren entrar ¿verdad? A ese curso de doctorado, que son unos pocos que eligen porque es una universidad muy buena, y usted tiene que hacer todo eso, pero usted no tiene seguridad de que lo escojan. Pero dice este pasaje que no es así con Cristo, sino que todos los que acudan a Él no tienen que venir con resumen ni currículum. No tienen que venir presentando buenas obras. No tienen que venir con una aprobación de nadie. Todos aquellos que vengan a Él reconociendo su bancarrota espiritual, reconociendo que Él es un Salvador, Él no los echará fuera. Mis hermanos, la doctrina de la salvación o de la elección soberana de Dios y la responsabilidad del hombre siempre estará de mano en las Escrituras. Es bien impresionante cómo Dios dice en un momento dado, ustedes no creen, pero Dios tiene unos que me ha elegido. La doctrina está unida, no podemos separarla. Dios elige sí, pero el hombre tiene que venir sí. ¿Dónde se unen ambas doctrinas? No sé. Pero ahí están. De hecho, en Mateo 27 está brutal porque él dice que Dios escondió esto de los sabios entendidos, se lo dio a los niños y nadie conoce al Padre sino el Hijo al Padre, y todo aquel que el Hijo quiera revelárselo. ¿Sabe qué dice después? Vengan a mí todos los cansados y trabajados que yo les haré descanso.
Pero no es entonces los que tú quieras, sí, pero que vengan. ¿Cómo? No sé, ahí está. El problema es resolver la tensión. La Biblia presenta esta tensión en la palabra y debemos sostenerla. Dios es soberano en la salvación, el hombre es responsable de responder ante el llamado. De hecho, si no fuera la salvación, si la elección no fuera una doctrina como nosotros la predicamos, la palabra gracia perdería todo el sentido de lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Si no recibir lo contrario de lo que merecemos. Si yo elijo a Dios en un sentido y no es por elección de Él, yo merezco la salvación porque yo hice una obra buena. Pero nosotros hemos recibido la salvación por gracia. Merecíamos lo contrario y Él nos salvó. La palabra gracia pierde todo el sentido si no tenemos la doctrina de la elección. También la gracia de Dios nos hace humildes, porque no hay doctrina que nos haga más humildes que la doctrina de la gracia y la salvación. Tú quieres ver una iglesia llena de humildad, es una iglesia que entiende el evangelio de la gracia. Tú quieres ver una iglesia donde se cultiva la fanfarronería espiritual, donde se cultiva el orgullo espiritual, el yo soy más que tú. Ve una iglesia donde no se predique el evangelio de la gracia, el legalismo. Porque a fin de cuentas yo persevero porque yo oro, porque yo hago, porque yo esto, yo soy salvo porque yo me gané esta posición. Por lo tanto, el que no esté a mi nivel es menos que yo. Ese es el orgullo espiritual. Y Pablo dice que tú tienes que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieses recibido. Por lo tanto, mis hermanos, la salvación por gracia es lo que permite una cultura de ser humildes en la iglesia, porque ni yo ni ninguno de los que estamos aquí no haríamos nada sin la gracia soberana de Dios en la salvación. Y lo brutal de todo esto, mis hermanos, es que esta es la voluntad de Dios el Padre. No solo salvar a los elegidos desde antes de la fundación del mundo por medio de Cristo, sino asegurar que no se pierda. Veamos en segundo lugar, la salvación no se puede perder. Versículo 38, vaya conmigo, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es Jesús hablando. En primer lugar, Cristo viene del cielo, viene eso habla de la eternidad del Hijo. Él no es cualquier hombre, él es el Dios hombre que vino del cielo, se encarnó como hombre. Y esto es un consuelo para nosotros. En segundo lugar, dice que descendió no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, es decir, la voluntad del Padre. El Hijo encarnado en la persona de Jesús no vino para tener una agenda distinta en la obra de redención, sino a cumplir la del Padre. De hecho, es imposible que tuviese una agenda distinta. Él simplemente está afirmándolo porque Él es uno con Dios el Padre. Vino a cumplir la voluntad del Padre. Esta palabra voluntad, telos en hebreo, es rica en significado, significa deseo, deleite, significa lo que le place o lo que le quiere. Yo he venido a hacer lo que desea Dios el Padre. Y en griego carga el sentido de una disposición mental, una parcialidad, que esto es lo que el Padre quiere. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo no vine a cumplir otra cosa que no sea el deseo y el deleite de Dios. ¿Cuál es ese deseo y ese deleite de Dios? ¿Qué es lo que el Padre está dispuesto a hacer? ¿Qué es lo que el Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios el Padre? Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que Cristo no solamente dé la posibilidad de salvación, sino la seguridad de salvación. Es decir, y recuerden la multitud que no quería creer, Jesús se lo está diciendo a ellos. A pesar de que ustedes son responsables porque no quieren creer en mí,
Dios el Padre ha elegido a hombres y mujeres pecadoras para que yo los salve, pero no solamente para que los salve si en tiempo presente, sino también es la voluntad, es el deseo, es lo que Él quiere, el Padre, que yo los preserve hasta el día final de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, mis hermanos, es imposible que una persona que Dios ha elegido para salvación pueda perderse. Es imposible que la salvación se pueda perder, porque es imposible que la voluntad de Dios no se pueda cumplir. Dicho de otra manera, si uno de los elegidos de Dios el Padre se pierde y no llega a la resurrección final de los muertos, que es la glorificación, entonces Jesús no cumplió la voluntad de su Padre y sería un Salvador fracasado. Y Jesús no es un Salvador fracasado. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Pero muy lejos de ser un salvador fracasado. Jesucristo no es un salvador fracasado. Jesucristo es un salvador, no es un salvador a media. Jesucristo no es uno que da la posibilidad de salvar para que tú entonces construyas tus escaleras al cielo. No, Jesús no es eso. Jesús cumplió la voluntad del Padre. Su obra fue completa, consumada. Él pagó los pecados del pasado, del presente y del futuro. Ya no hay condenación. Aseguró la salvación de aquellos que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y como dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Mi hermano, si la salvación se pierde, tú la perderías al minuto que la tuvieras. Porque no existe una persona aquí que no peque. Y nuestro Dios es 3 veces santo. Y Él detesta el pecado. Por lo tanto, nos descualificaríamos para tener una relación con Él. Pero aquí vemos el gran consuelo para nosotros los creyentes, mi hermano, que Cristo murió para salvarnos completamente, pagando en la cruz todos los pecados pasados, presentes y futuros. Cristo pagó por cada uno de ellos. Por eso pues, hallamos gracia para el oportuno socorro. Por eso el Espíritu que Él puso en nosotros sí nos lleva a arrepentimiento, nos lleva a confesar nuestros pecados, pero lo hacemos porque el Espíritu Santo nos mueve a hacerlo. Y Él es el sello, la garantía de la promesa que no se irá, porque de la manera que seremos salvos, porque en el día final aquellos que tengan el Espíritu Santo serán levantados con Él. Mi hermano, yo recuerdo precisamente que esta doctrina de la seguridad de la salvación fue la que abrió mis ojos al Evangelio de la Gracia. Por muchos años, mi hermano, muchos años, yo había escuchado que Dios es salvación, de salvación es por gracia, que Dios nos ama, pero en mi santificación yo no veía y me frustraba, iba de camino a la iglesia llorando, semanas pensando que estoy perdido, vuelvo y busco la salvación, vuelvo y la... No había entendido. Esto trajo muchos problemas en mi santificación. Y en la santificación de todos aquellos que todavía no entienden esta doctrina. Porque a fin de cuentas, si la salvación es segura, tú tienes que hacer algo para buscarla todos los días. Y por lo tanto, es por obra. Y cuando no alcances la culpa, el remordimiento, para atrás y para adelante y no avanzas en la santificación nunca. No hay seguridad. Yo recuerdo una conversación con un creyente, era creyente. Y él me decía, y es una de las conversaciones más penosas que yo he escuchado. Yo le digo al Señor, me dijo, yo le digo al Señor que si no llego al día final, pues por lo menos fue bueno conocerle la tierra. Me dijo. Y ya yo entendía este pasaje y yo me puse tan triste que le dije, hermano, yo le voy a dar unos pasajes. Por favor, léalo. Y luego el domingo que viene vamos a hablar de esto. Porque este hombre estaba diciendo, bueno, por lo menos conocí al Señor aquí en la tierra.
No llegaré, pero si me pasa algo no llego. Hermanos, si no entendemos la salvación segura, no habrá. Primero, ¿qué evangelio? ¿Qué buena noticia es? ¿Qué evangelio es? Qué buena noticia, que Dios me salvó, pero que yo tengo que sostenerla. ¿Cómo? ¿No es buena noticia? Eso no es una buena noticia. La única manera de que sea una buena noticia es que hemos sido salvados, pero siempre salvados, para siempre. Hay muchos confundidos que dicen, bueno, si creemos en la seguridad de salvación y la predicamos, eso va a llevar al creyente a que viva una vida de libertinaje y de pecado. Y en primer lugar, yo le diría a esa persona, el que afirma ser salvo, siempre salvo, y usa eso como una licencia para pecar, no es creyente. Punto. Porque un creyente es aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está obrando santificación en nuestras vidas. Y a medida que obra santificación, nos convence de pecado y nos lleva a arrepentimiento. Si una persona dice que es boricua, o que vamos a ponerlo de otra manera, que va al equipo de Puerto Rico en el Mundial, pero está vestido de otro país, le grita al otro país, apuesta al otro país, mi hermano, ¿usted le va a creer lo que diga? Por lo tanto, el que una persona diga que cree que la salvación no se pierde y está viviendo de esa manera, es que no es salva, por más que lo diga. También hay personas que dicen que la salvación se pierde y viven de esa manera, siendo cristianos, o que picaría para ambos lados. Es una confusión que tiene. Por otro lado, este comentario sugiere que servimos a Dios por miedo. O sea, la única manera de servir a Dios es si le tienes miedo a que te pierdas. No, claro que no. Vivimos por el amor y la gracia derramada para con nosotros. Porque la Biblia claramente sí enseña que somos salvos, siempre salvos, pero esto implica que todo aquel que diga creer en estas enseñanzas tiene el Espíritu Santo y será santificado. Porque si alguien dice, pero no vive, si alguien, bueno, usted ha escuchado mucha gente, yo soy cristiano, pero habla como el mundo, desea las cosas del mundo, se identifica con lo del mundo. Yo no tengo que ir a la iglesia, yo no leo la Biblia, pero yo soy cristiano. ¿Usted le va a creer que es cristiano? Si huele a mundo. Así que mi hermano, la seguridad de salvación, lejos de llevarnos a pecar, a los creyentes verdaderos, la seguridad de salvación, lejos de llevarnos a pecar, a los creyentes verdaderos, nos lleva a adorar y a rendir nuestras vidas y crecer en santidad, porque la gracia que nos salvó es la misma gracia que nos hace crecer en santificación, como le dice Pablo a Tito en el capítulo 2:11, porque por la gracia de Dios que se ha manifestado, trae salvación a todos los hombres, disciplinándonos, enseñándonos, entrenándonos a negar la impiedad, los deseos mundanos, para que vivamos sobria, justa y piadosamente. Es la gracia de Dios la que nos disciplina y nos enseña. Mi hermano, en esta vida nada es seguro, nada. La seguridad de la salud se puede perder en cualquier momento. La seguridad de tu trabajo lo puedes perder. La reputación la puedes perder por un mal comentario de alguien. La belleza la vas a perder, no es que la puedes perder. La belleza física la vas a perder. El dinero lo puedes perder. Tu matrimonio, tu familia aún se puede perder. Por la persecución podemos perder la libertad de predicar el evangelio. Claro que sí. Y quizás no tengamos que escondernos y no podamos reunirnos nunca más. Pero hay una sola cosa que no se puede perder si has creído verdaderamente en Cristo, y es tu salvación. Y la razón por la cual no se puede perder es porque no está en tus manos, está en las de Él. La salvación le pertenece al Señor. Pero este pasaje no solo revela la realidad de la elección soberana del Padre, ni la seguridad de la misma, sino que también este pasaje nos dice la voluntad de Dios en cuanto a el medio o la forma en que los hombres son salvos eternamente en Cristo. Veamos en último lugar el versículo 40, que tienen ahí en su pasaje. Veamos en último lugar la salvación, el llamado y la promesa de salvación.
Versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Leímos bien? Este pasaje nos revela que así como la elección y la seguridad de salvación son la voluntad de Dios, también es la voluntad del Padre que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Por lo tanto, Dios ha revelado su voluntad a los hombres para que sean salvos por medio de la proclamación de Cristo, para que los hombres puedan venir a Cristo. Es la voluntad de Dios que los hombres se salven viendo a Cristo y creyendo en Él. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Así que, amigo que estás aquí visitándonos hoy, ¿tú te has hecho la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Déjame decírtelo proféticamente, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Dios me dice que te diga que la voluntad de Dios para su vida es que tú creas en el Hijo de Dios. No tengo guía profeta, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. La profecía segura. La voluntad de Dios es que tú vengas a Cristo hoy, no mañana. Hoy tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y no serás defraudado porque no echa fuera ninguno que venga. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Solamente Cristo podrá salvarte. Solamente Él te dará salvación eterna. De hecho, miren lo enfático que Jesús por segunda vez dice y habla de la seguridad de la salvación. Cuando dice, yo mismo lo resucitaré en el día final. Repite lo mismo, pero ahora dice, yo mismo, yo lo resucitaré en el día final. Dice un comentarista sobre esto, en estas palabras tenemos la voluntad del Padre, de que todos los miembros de Cristo tengan una resurrección gloriosa. No solo no se perderán, ni serán echados fuera en la vida, serán resucitados para la gloria tras su muerte. Cristo no solo les justificará, perdonará, guardará y santificará, irá más allá, les resucitará en el día postrero a una vida gloriosa. Es la voluntad del Padre que así lo haga y hay provisión para los cuerpos de los santos, tanto para sus almas. Unas últimas aplicaciones, mi hermano y amigo que está aquí. Visita que está aquí que aún no has confesado a Cristo como tu Salvador. La voluntad de Dios para tu vida es que tú creas en Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Si es que yo no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé si comprar cuál carro, no sé si entrar a este trabajo, no sé si seguir en esta relación. ¿Qué importa eso? Lo que Dios quiere ahora mismo es que tú creas en Cristo. Podrás tener la mejor relación del mundo, podrás tener el mejor carro, podrás tener el mejor trabajo, podrás tomar la decisión más sabia en cuanto a la finanza, en cuanto a tu familia, en cuanto a diferentes cosas, pero si no has venido en Cristo arrepentimiento y fe, eres un tonto, eres una tonta. Rechazaste la oferta más grande, la salvación de tu alma. La voluntad de Dios para tu vida es que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Oh, amada iglesia, también, qué gran consuelo tenemos en esta verdad. Jesús mismo nos va a resucitar en el día final. Yo cuando estudiaba este pasaje me quebraba y lloraba y decía, wow, Él mismo me va a resucitar en el día final. Yo sé que el pecado es real, mi hermano. Yo sé que la lucha es tediosa con el pecado. Yo sé que hay tropiezos. Yo sé que la vida va después de Génesis 3 difícil. Somos débiles. Somos reincidentes en nuestros pecados. Sabemos que aún confesándolo nuevamente nos encontramos luchando con ellos. Pero aquí dice que todo aquel que ha puesto su fe, no dice la fe más fuerte, dice la fe, no importa cuán débil sea esa fe, pero en el objeto correcto, en Cristo, dice que tiene la vida eterna y que Cristo mismo le va a resucitar en el día final. Y esto nos debe llevar en alabanza continua por la gracia de Dios y su evangelio. Esto nos debe llevar a un rechazo determinante a la antigua vida y la forma de vivir. Esto nos debe llevar a tener esperanza aun cuando pecamos porque tenemos un gran Salvador, mi hermano. Miren todos los pasajes, hay muchos más, pero miren algunos. Filipenses 1:6. Yo estoy persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Según Tesalonicenses, capítulo 2, 16 al 17 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará.
Judas, la carta de Judas al final. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único Dios y sabio, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Primera de Pedro 5:10, que memorizamos hace un tiempo a despedir el culto. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Hebreos 2:12, 1 al 12 dice: por tanto, nosotros todos también, teniendo alrededor nuestro un gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el que inició, es el autor, es el que puso fe, es el autor de vuestra fe, pero también dice el pasaje que es el consumador, el que perfeccionará esa fe, el que la llevará a cabo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Mis hermanos, iglesia, Jesús es un salvador eficaz, su salvación es segura, su salvación no se puede perder porque le pertenece a él. Gloria sea a nuestro Dios por su elección y soberanía en la elección. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo por su redención, y gloria al Espíritu Santo que nos selló con la promesa, la garantía de la redención eterna que tenemos en Cristo, mi hermano. Qué ánimo y esperanza, qué gozo y consuelo tenemos en la palabra del Señor.